Estamos con un invitado que es filósofo, que es periodista, que es escritor, que ha estado muchas veces en Mentiras Verdaderas en Red Televisión, nuestro querido canal. Un hombre que sabe, un hombre que aporta conocimientos, cultura, preguntas. Cristian Contreras, aquí en La Conversa. Bienvenido a bordo. Tomás, un gusto estar contigo y en un programa que, como tú lo decías, lleva 19 años. Y yo me pregunto, o te hago la pregunta, ¿quién no ha venido al programa o a quién te gustaría tener acá? Nos faltan 16 millones de chilenos, héroes anónimos que están en sus casas. Me encantaría conversar con todos, pero todos van llegando, incluso tú. Te agradezco mucho que hayas venido a esta conversación. Cristian, ¿por qué eres filósofo? ¿Por qué eres escritor? ¿Por qué eres periodista? ¿Y por qué tienes esta facilidad y esta pasión por la ciencia, por lo desconocido? Es una pregunta potente. Tienes 55 minutos por delante. Mira, todo esto empezó desde que entré a la universidad, al fin y al cabo. Va en el ADN de uno, en realidad. Mi vida, de alguna forma, si yo tengo 45 años, la divido en dos grandes partes. La primera parte hasta los 20 años más o menos, donde fui muy deportista. ¿Jugando y después hacía atletismo, fútbol, tenis, full contact. Llegué a ser campeón nacional de full contact, cinturón negro. Muy deportista, lanzaba la jabalina, corría los 200 metros planos, que eran mis pruebas un poquito más fuertes. Y muy deportista desde Peneca, cuando empezamos a jugar fútbol. Pero después, a los 20 años y en un mundo, en un país donde prácticamente el deporte se apoya muy poco y la universidad apoyan poco, cuando entro a la universidad, ese mundo deportivo, chao, y toda esa fuerza de alguna forma la canalicé hacia la lectura, hacia la filosofía y a la pregunta directa. La primera pregunta, o sea, los 2 primeros años hice un bachillerato que es sobre el título, digamos, de la tesis era el origen del hombre y la existencia de Dios. El origen del hombre y la existencia de Dios. Es decir, filósofo desde el primer minuto. Después saco el título de periodista. Trabajé en la red durante mis primeros años, hice la práctica profesional, pero viene en uno esta cosa de poder investigar las cosas más profundas que quizás muchas personas la tienen resuelta, para uno no están resueltas, estas cosas del origen, de los enigmas, de los misterios. Y yo comencé con, digamos, mi tesis de licenciatura, me acuerdo tenía 20 años, descubrí una pregunta que me cambió la vida para siempre. Tuve la fortuna de encontrar la pregunta, como se dice, que es ¿por qué ocurrió el Big Bang? Esa pregunta... ¿Qué es el Big Bang en simple, Cristian? Es la teoría científica del origen del universo. Según la ciencia, nuestro universo comenzó de una gran explosión hace 13.600 millones de años y esa explosión se fue expandiendo, evolucionando el universo hasta llegar hasta nosotros. Eso, palabras muy simples, la teoría científica del origen del universo. Del universo, no de nuestro planeta, del universo. Del universo. Para que se entienda bien. Muy bien, sí. A veces uno, claro, tiende a decir mundo pensando en la Tierra, pero bueno, el mundo también en ese sentido es todo nuestro universo. Lógico. Y me acuerdo que a los 20 años estaba entrando a la tercer año de la carrera y un amigo me pasa un libro en aquel entonces y en el libro, o sea, en la revista salía Stephen Hawking, el gran científico. Acabo de ver la película hace algunas semanas en un festival de cine de Vitacura. Extraordinaria película. Es una película que hay que ver. Por supuesto. Tiene 72 años, ha tenido 2 matrimonios y tiene 4 hijos. Así es. Y está vivito, estudiando y dando conferencias. Por supuesto. Increíble, que sí. Es increíble. Hoy por hoy con esa enfermedad que lo tiene tan... Es hoy por hoy Stephen Hawking el científico más renombrado y conocido de la actualidad. Sí, si uno dice siglo XX, hay muchos grandes científicos, pero hay dos hombres que han marcado. Uno es Albert Einstein, a principios del siglo, y el otro es Stephen Hawking. Y en esa revista aparecía que la teoría del Big Bang tenía 2 grandes preguntas o misterios. ¿Es la expansión del universo infinita? Es decir, a partir de esta explosión nos vamos a inflar infinitamente o no. Eso depende de la materia y del ritmo expansivo y hay una respuesta científica.
Pero la otra pregunta, Stephen Hawking la calificaba como un misterio de la ciencia porque nadie le había respondido. Y esa pregunta... Discúlpame, antes de seguir avanzando, Cristian, para entenderte todo, ¿por qué le pusieron, quién le puso Big Bang? Se lo puso un científico que se llama Fred Hoyle. Fred Hoyle fue famoso porque en el fondo tuvo unos grandes descubrimientos sobre la composición de las estrellas y otros tantos descubrimientos, pero Fred Hoyle no creía que el universo se expandía, es decir, que se estaba inflando como un globo. La mejor imagen para todos nuestros amigos que nos están viendo de representar el universo es inflar un globo, ¿ya? Uno va inflando un globo y pone, por ejemplo, los planetas, los dibuja, así se infla el universo. Y se va expandiendo como un globo hacia todos lados, a partir de un punto. Esa es la mejor imagen para representarlo. Pues bien, Fred Hoyle no creía que el universo se expandía, pensaba que el universo era quieto, que estaba todo inmóvil. Y cuando surgen los primeros científicos obviamente como Edwin Powell Hubble, que fue el que descubrió la expansión del universo, a partir de una observación en su telescopio a principios del siglo, él se dio cuenta que las galaxias, aplicando el efecto Doppler, se estaban alejando unas de otras. Y ahí descubrió la expansión del universo. La expansión del universo. ¿Y por qué, Cristian? ¿Y hasta dónde llega? Cuando uno empieza a pensar en infinito, queda vértigo porque... El universo es finito, hasta el momento el universo es finito, pero ilimitado. Finito en el sentido que tiene un principio. Es finito decir, en el comienzo. Claro, en el comienzo, pero ilimitado en las fronteras del futuro. Y no se sabe hasta dónde va a llegar. O sea, esta ilusión del hombre de dominar el universo es un chiste. Tú lo dijiste, y muy bien que lo hayas dicho, porque a veces, pero en todo orden de cosas, si tú te das cuenta, hay una soberbia implícita en los seres humanos, en todas las disciplinas. Aparecen los seres humanos que en la física que se creen en los poseedores de la verdad. Después en política, en religión, en astronomía. En tu atletismo, por ejemplo, 100 metros, no sé, ¿en cuánto están? ¿9 segundos? 9 segundos y 6 y tanto con bueno, Usain Bolt. Y siguen entrenando claro. ¿Para llegar a qué? ¿A 8 segundos? ¿A 7 segundos? ¿A morir en el metro 50? Efectivamente. O sea, ¿cuál es el límite? Yo creo que es pero muy buena la indicación que tú haces, Tomás, porque el universo, nosotros somos insignificantes a nivel del universo. Somos realmente una partícula. O sea, ya el planeta ya piensa en nosotros dentro de esta inmensidad. Somos insignificantes y al mismo tiempo somos el mismo universo. Claro. Nosotros tenemos esa biunidad en nosotros, de sentirnos mucho y también ser muy poco también. Sí. Cristian, ¿y tú crees que hay otras vidas en otros planetas de este inmenso e ilimitado universo? ¿Cuál es o es puro carril nomás? Oye, sí, vida en Marte, que Júpiter, que hay agua en la Luna, que no sé cuánto. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que hay...? Mira... porque tú eres un tipo que lleva 30 años estudiando de una u otra manera, entonces, ¿qué crees tú? Partamos del hecho concreto y después vámonos a las creencias. Pero el hecho concreto es que hoy día hay un fenómeno que es el fenómeno ovni. Sí. Y el fenómeno es un hecho real, es decir, hoy día... objeto volador no identificado. Y que no tiene explicación. No tiene explicación. Entonces tú llegas... Y sobre todo ahora con todos los teléfonos celulares, la gente está grabando mucho video aficionado y hay miles de observaciones de objetos voladores no identificados. De esos objetos voladores no identificados, yo al año siempre hago una selección. Llegan miles. Miles. Son miles las observaciones, que muchas son falsas, muchas son fake, ¿cómo se llama? Pero yo rescato y tengo mi archivo de observaciones que son auténticas, que uno no tiene la explicación. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, a partir de esas observaciones también, de todo lo que fue Roswell en su momento dado, la caída del
de la nave espacial en 1947, que da origen a la ufología moderna, a partir de estos hechos, que son hechos físicos, ¿ya?, se ha formado una creencia. Una creencia, mira, que es una creencia mundial, masiva. Por lo tanto, a partir de unos hechos, hoy día hay mucha gente que cree en los ovnis y en la vida extraterrestre. Si yo me sitúo en este plano de lo que yo he visto, porque afortunadamente, querido Tomás, yo he visto 2 ovnis en mi vida, pero ovnis reales, desde mi punto de vista. No he visto satélites, he visto la agencia espacial pasando, porque a veces se ve, pero yo he visto 2 ovnis. Entonces tú cuando... 2 objetos voladores no identificados. Uno fue cuando tenía como 15 años jugando fútbol, me acuerdo, en el sur, nos fuimos de gira y lo vimos un grupo en la noche, en el horizonte, en la noche, sobre un cerro, un objeto, la típica luz blanca que se movió en forma inteligente, ovni. Y el otro fue en el año 2012, en Tiahuanaco. 2012, ahora sí, poco, 3 años. En Tiahuanaco, Bolivia, en el lago Titicaca, venía de Tiahuanaco, y tuve la fortuna también de ver un objeto, en este caso era rojo. Y eran objetos, como te digo, sin explicación, y no respondía a los fenómenos celestes que uno conoce, ni a los satélites que uno conoce. Ni globo, ni meteorito, ni un viejo con un confeti, ni claro, nada, ni un helicóptero, ¿Y nada. tú has visto alguna vez un ovni? No. Claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando... Discúlpame, sí, quiero responderte. En alguna oportunidad en el sur de Chile he visto luces que han estado estacionadas, entonces uno dice, es una estrella distinta, es una estrella alejada, perdida, que no está con las Tres Marías, no está con la galaxia, no sé cuánto, no sé qué, o con la constelación, y esas estrellas de pronto, después de mucho rato, se han movido y perdido. Entonces yo he pensado que es un meteorito, tratando de ponerle razón, porque yo feliz que sea un ovni. ¿Ah? Así es. Mira, es bueno a veces mirar un poco también el cielo. Uno anda muy también pendiente de lo terrestre, y a veces es bueno mirar las estrellas. Uno puede ver ovni en la calle Huérfano, ¿no? Ahí sí que hay ovni. ¿Ah? Y en Providencia, ahí sí que hay ovni. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que a partir de esa experiencia, cuando tú puedes tener, yo digo, la fortuna en gran medida de poder ver un ovni, el enfrentamiento del tema cambia. ¿Ya? O sea, ya no es una creencia, sino que pasa a ser algo un poquito más sólido. Ahora, si yo proyecto todo esto con las lecturas que he tenido, con las investigaciones que he tenido, con los archivos desclasificados de la NASA, del FBI, de la CIA y de otros tantos libros, y mis propias conclusiones, yo pienso que la vida repleta el universo, que nosotros no somos la única especie inteligente en el mundo, en el universo, más bien dicho. Y a partir de los registros que hoy día tenemos, uno sabe, por ejemplo, del contacto que tuvo Estados Unidos en 1947, con unos testimonios que tú dices, ¿cómo es posible que un presidente, Ronald Reagan, por ejemplo, hablando frente a las Naciones Unidas en 1987, y diciéndole a todo el mundo que mira, ¿por qué no estamos un poco más unidos? Porque quizás hasta tengamos una invasión alienígena. Ojo, en las Naciones Unidas, un presidente hablando de eso quiere decir que algo de información tiene. O si no, uno lo califica como un demente. Absolutamente, claro. Bueno, lo está hablando ahí. El exministro, por ejemplo, de Canadá, Paul Heyler, que ha impactado el mundo, fue ministro en 3 gobiernos distintos, un hombre de prestigio, el primer político del grupo de los 8 que reconoce abiertamente que los extraterrestres existen y que Estados Unidos ha hecho contacto con 4 especies y que ha intercambiado información. Entonces, astronautas que estuvieron en la Luna, que viajaron, qué sé yo, Mitchell de apellido es uno, entre otros tantos, que te aseguran que ellos vieron con sus propios ojos a los alienígenas grises chicos que son esto. Entonces, cuando uno va recopilando todas estas cosas, también si uno le suma la investigación que uno tiene hoy día a partir de los grandes telescopios, por ejemplo, que buscan planetas similares a la Tierra,
y que se han encontrado ya cientos de planetas muy lejanos. Bueno, los telescopios chilenos en el norte, que son fabulosos. El cielo chileno es maravilloso en esa materia. Nosotros ahí somos número uno. Sí, número uno lo que tenemos en el norte, todo lo que es el llano de Chajnantor y allá en San Pedro de Atacama, son los mejores cielos y los mejores proyectos que se están desarrollando hoy, y lo que viene incluso, que ahora se va a instalar, esto me apasiona a mí. Dale. Se va a instalar el telescopio más grande del mundo. Sí. Prácticamente 50 metros de diámetro. Sí, en Antofagasta. Claro que lo comentamos en la radio El Conquistador hace unos días. Es fantástico. Es una cosa que nos abre una ventana al mundo. Por eso yo creo, entre otras tantas cosas, yo creo que astronomía se debiese pasar en nuestro país, que está en una crisis educacional, desde el primero básico, para que hayan astrónomos, porque lo que como ramo. Gimnasia, astronomía y Claro, eso tiene sentido, ¿te das cuenta? Claro. Para lo que tenemos nosotros acá. Cristian, discúlpame. Que distintos países, organismos de inteligencia, científicos, filósofos, estudiosos, investigadores, estén detectando de una u otra manera que hay, ¿cómo se dice? Alienígenos, ovnis o como se llamen. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué si alguien vio, si hay un organismo que tiene información súper secreta, por qué no la da a conocer? ¿Por qué hay instancias de poder, de dominación, de negocio, de búsqueda de agua, de petróleo, de oro, de qué diablo? ¿Apoderarse de un planeta? Respuestas sobre eso hay, desde teorías de conspiraciones tremendas mundiales hasta lo que te voy a decir, porque sucede, ¿te acuerdas de ese episodio en Estados Unidos que fue a partir de una radio? Sí. ¿Cómo se llamaba ese episodio? Sí. Pero a partir de una radio que se anunció por la radio a principios de siglo. Una cosa impresionante. Orson Welles, ¿no fue Orson Welles? Efectivamente, claro. Ahí está. Sí. Y fue una cosa, pero espantosa. ¿Y quedó la escoba? Es decir, 4 o 5 estados de Estados Unidos paralizados, una cosa de histeria colectiva. Y muertos. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso fue antes del episodio de Roswell. Entonces, generó un pánico, claro, era un show a través de la radio, pero generó un pánico. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando, al menos según yo te voy a poner y a los amigos les voy a poner en algunos antecedentes, cuando se conoce este episodio de Roswell en 1947, el gobierno, el ejército de Estados Unidos decidió, en el fondo, ocultarlo esto a la población por miedo a que quede la escoba y que surja un pánico generalizado. Ese fue lo primero. Pero al mismo tiempo, en 1950, desarrollaron un programa de aclimatación al tema ovni y extraterrestre simultáneamente, es decir, mientras lo ocultaban oficialmente, desarrollaron un programa para ir llegando a ciertos líderes del público y a ciertos líderes de gobierno, para que sea más fácil cuando empiece a surgir toda la información que iba a terminar por salir como hoy en día. Entonces, por ejemplo, aparecen películas. Hay una película en 1951 que se llama El día en que nos invadieron, ¿ya? Que fue el primer acercamiento entre el ejército, la CIA, que manejaba toda esta cosa bajo 7 llaves, y Hollywood. Después vino, acuérdate de todo esto, el año que hicimos con Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio. Me acuerdo Cinerama, Cine Santa Lucía, frente al Cerro Santa Lucía. Sense Around. Por supuesto. Y acuérdate también esa Encuentros cercanos del tercer tipo, que son películas que entraron dentro de este programa para que la gente se empiece a acostumbrar al tema. Y si yo te hago la pregunta, te la hago yo a ti la pregunta, Tomás. Dale. ¿Qué pasa si ahora bajan los extraterrestres? ¿Tú crees que nos impactaría mucho con todas las películas que tenemos? Por cierto, que menos que hace 40 años. Efectivamente. O sea, yo tendría feliz aquí, después de que Cristian Contreras, un ovni feliz para conversar. Efectivamente. Eso es lo que sucede. Hoy día, por ejemplo, O sea, me llamaría la atención, pero no me iría de espalda, porque, bueno, se ha hablado tanto, diría yo, que, bueno, apareció.
Efectivamente, eso es lo que sucede. Y eso ha sido el resultado del programa de 50, 60 años. Claro. Piensa tú, la última película que se llamó Interestelar, que salió ahora hace un mes atrás. Interestelar te habla, ¿ya? Y te muestra, por ejemplo, lo que son los agujeros de gusano, que en el fondo la nave de este astronauta entra a un agujero de gusano y que puede viajar en el tiempo. Pues bien, eso que hoy día sale en los cines, son documentos, al menos que se han desclasificado, pero que vienen, por ejemplo, de una reunión que tuvo Ronald Reagan en 1981 con William Casey, que era el director de la CIA, y donde la CIA le explicaba al presidente todo el fenómeno OVNI. Y ahí aparecía todo este elemento de que los que cayeron en 1947 a la Tierra no fue una nave, fueron dos naves. Una cayó en Coronado y otra en Deauville, allá en Estados Unidos. California y Nuevo México, ¿ya? Para ubicarnos. Se capturó al tiro la de Nuevo México, pero la otra se demoró 2 años en encontrarse. Y claro, fíjate tú, y ahí cuenta que estos documentos secretos son documentos secretos de esta conversación de Ronald Reagan con yo te la cuento, yo te la transmito. Pero dice ahí que en el Roswell, digamos, en el episodio de Roswell, en la nave venían 6 extraterrestres de los grises, que se llaman, que no eran nada parecidos a los seres humanos, no tenían nada parecido a nosotros, solamente que tenían 2 ojos, una boca y nariz, punto. El cerebro era distinto, no tenían sangre roja, sus órganos eran distintos, no tenían aparato fónico, entonces no podían emitir la palabra. ¿Ya? Muy inteligentes y bastante indiferentes ante las preocupaciones de nosotros. Sí, un poquito otro código. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, que esta nave, porque el extraterrestre, según esto que quedó vivo, vivió hasta 1952. Y se aprendió mucho. Y entre las cosas que se aprendió, que venían del sistema Zeta Reticuli, que está a 40 años luz de distancia, pero que se demoraron 9 meses en viajar a través de estos túneles de gusano que se llaman, o túneles del espacio. Eso lo dicen unos documentos de la CIA ultra secretos, que ahora se están desclasificando. Tú sabes que después de 50 años se desclasifican. Se están desclasificando, pero es coherente con la película Interestelar que ahora sale, entonces, y es coherente también con la relatividad general de Einstein, porque eso te plantea la relatividad, es decir, que el espacio, la gravedad te curva el espacio-tiempo y estas cosas, estos agujeros se pueden formar. Entonces, al fin y al cabo, yo estoy seguro que el impacto, y como tú lo dijiste, la respuesta la diste tú, ya no sería fantástico. Sería fantástico poder entablar relación, pero ahí está la otra dimensión de la pregunta. Yo creo que, Tomás, nosotros somos como especie humana tan primitivos, porque claro, uno anda más o menos, tiene reloj, anda en un auto, pero es prácticamente un ser de las cavernas. Piensa tú cómo destruimos el planeta. Piensa tú cómo nos tratamos los unos a los otros. Qué duda cabe. La intolerancia que hay hoy en día. La intolerancia, la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la miseria, el abandono. Claro, entonces... O sea, hacemos todo lo posible para hacernos peores. Efectivamente. Esa es la verdad. La guerra en el mundo, los fanatismos de un lado. Digamos, hay tanta maldad que eso, a mí no, lo que yo digo es que estamos tan alejados evolutivamente de estas especies que nos falta todavía harto para poder estar conversando tranquilamente. Claro. Imagínate lo que son un partido del Colo-Colo con la Chile. Batalla campal. Batalla campal y unos cuantos muertos cuando uno va a un espectáculo a divertirse y termina muertos. Entonces, frente a esas cosas, una de las cosas que uno sabe que tienen una tecnología tan evolucionada que nosotros estamos
a cientos de miles de años luz de distancia con respecto a los avances que ellos tienen. Porque uno puede preguntarse, Cristian, ¿por qué en este universo ilimitado tendríamos que ser los únicos? ¿Con qué ropa? Primero. Y segundo, ¿qué tendría de particular que no fuéramos los únicos? ¿Me entiende? ¿Qué tendría de malo o de grave? Nada. Mira, nada. Otros nomás. Otros. Los otros pueden decir, ¿y estos tipos? Mira, yo siempre... Es como cuando un japonés te dice, oye, que queda lejos Chile. ¿Con respecto a qué? Claro, es relativo. Es relativo. Y hay otras, y ya que tú llegas a esas dimensiones de conjeturas y... Porque al final... Pero déjame decirte también una cosa que siempre yo pienso y que a mí me sorprende. Claro, nosotros somos seres humanos, bípedos, ¿ya? Pero fíjate la cantidad de especies que hay en la Tierra que son verdaderos, así tú te pones a verlos así, los elefantes, los leones, los tigres, los seres del mar. Increíble. Son especies tan raras. Increíble. Que son como alienígenas también, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí la pregunta, ¿cuál es el problema? Yo creo que son, y vale la pena mencionarlo, estamos viviendo una época, también es importante, nosotros estamos, para los que llevamos el imaginario maya en nosotros, digamos, estamos en un fin de milenio, un fin de época y en el comienzo de otra época. Estamos en lo que se llama en el alfa y en el omega, marcado por el 21 de diciembre del 2012, que para los mayas finalizaba un ciclo de 5.125 años y comenzaba otra cosa. Frente a este alfa y omega, final y comienzo, una de las cosas muy relevantes es que las energías que vienen es que el hombre, la humanidad, va a comenzar a conocer mucha más verdad. Cosas que antes eran prohibidas, ahora se comienzan a conocer. Y que eso nos va a ir permitiendo evolucionar. Entonces, vuelvo ahora a la pregunta, ya la interrogante. ¿Qué tiene de malo? Claro, tiene de malo para ciertas instituciones y sobre todo religiones que han establecido, por ejemplo, un concepto de creación donde el ser humano es el único, pues. Claro, es un terremoto. Es un terremoto, salvo se sepan adaptar a la evidencia que cada día está siendo más clara. Habría que cambiar el discurso y, comillas, el relato, porque si no... Claro, adaptarlo y también con las nuevas fuentes que hay. Pero eso es relevante, muy relevante. Porque claro, entonces, ¿qué pasa si es que aparece otra especie como ha aparecido? Porque los testimonios de Roswell, etcétera. Bueno, ¿quién creó esa especie? Es la pregunta. Y ahí muchas religiones de la Tierra verían sus bases bastante Vamos en a ir a crisis. Una pausa, Cristian, pero ¿tú crees que el conocimiento del otro mundo o de los otros eventuales mundos es un conocimiento que avanza geométricamente, rápidamente? ¿Estamos en los últimos 20 años avanzando más que los últimos 100? ¿Esto va rápido? Vamos ¿Para rápido. bien o para mal? ¿Para descubrir o no? ¿Pero va rápido? Vamos rápido y al mismo tiempo hay muchas fuerzas que intentan que no avancemos. No, hay intereses. Hay intereses. Mientras, por ejemplo, por un lado, lo que se te está señalando por todas partes del mundo, que por ejemplo uno está conociendo más verdad, que te está permitiendo evolucionar, ampliar tu paradigma de visión, al mismo tiempo, muchísimos poderes, digamos, que se han institucionalizado a lo largo de milenios, tratan de, digamos, de omitir estas cosas, de que no se hable. Por lo tanto, hay una lucha en ese sentido, efectivamente. Apasionante, Cristian. Vamos a ir a una pausa, pero antes... ¿Y qué otra problemática, por decirlo en liviano, te apasiona, te interesa y has estudiado? Porque la existencia o no en este universo ilimitado de otros da para 1000 horas de cara a cara. Sí. Ahora, muchísima. Mira, yo Porque eres un tipo inquieto, lo que es una maravilla poder traer a la conversación dominical un hombre inquieto intelectualmente. Mira, temas me interesan mucho. Hay temas ilimitados que van desde la historia, las antiguas civilizaciones. Otro de los temas, mira,
Siempre es bueno como uno viene pocas veces, bueno, es primera quizá, espero que no sea la única. No, por ningún motivo. Pero también, por ejemplo, a mí me preocupa la sociedad en la cual estamos. Yo no soy político, pero escribí un libro, una teoría política en su momento dado, que en el fondo es la preocupación de un filósofo sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que siempre a mí me preocupa, tengo esa preocupación, cómo se está viviendo, cómo estamos organizando nuestro país. Lo mismo que tú decías, las injusticias. Yo no logro comprender que en un país que estamos en vías de desarrollo, que estamos muy lejos de los países desarrollados, parlamentarios ganando tanta plata. No tengo nada en contra de ningún parlamentario, pero es como por sistema. Entonces, pienso que en este sentido, y a esto quería llegar, se necesitan líderes jóvenes que tengan otros conceptos, se necesitan personas que estén más preocupados de no enriquecerse tanto, o quizá de no ambicionar tanto para lo que viene. El mundo, según nosotros, tenemos que tender hacia un mundo mucho más conectado con la naturaleza, conectado con el medio ambiente. La situación, por ejemplo, medioambiental que se avecina durante este siglo es realmente trágica. No llega a ser dramática, es trágica. La predicción científica, por ejemplo, del hielo en el Polo Norte, te dice que va a desaparecer en el 2050. Desaparece el hielo en el Polo Norte. ¿Te das cuenta? Gravísimo. Gravísimo. Si tú te das cuenta, por ejemplo, la temperatura global del planeta a 2100 va a subir alrededor de 3 grados. Es decir, cada medio grado hay cientos de miles de especies que se extinguen. Los sapitos, las ranitas que viven en charcos se van a ir secando. Entonces, esas son cosas que me preocupan. Me preocupan porque venimos de un siglo XX muy individualista, pesimista en su filosofía. La filosofía del siglo XX es un existencialismo, un pesimismo, economicismo, el hombre light, materialismo. Es decir, un siglo bastante negativo culturalmente, de guerras mundiales, de genocidios, de intolerancia. Entonces, es necesario, si nosotros queremos vivir y darle un futuro mejor, tener tratar de construir o reconstruir un mundo mejor. Es fundamental. Por eso a mí me preocupa eso. Dentro de tantas cosas, no puedo venir acá y no aprovechar esto para decirte eso, esa preocupación por lo que se está haciendo, por cómo a veces la crisis subprime, por ejemplo. Obama dijo que fue por una cosa que se llama avaricia de la gente. Qué duda cabe. Tú dices, ¿cómo tú mides la avaricia? Es imposible medirla. ¿Cómo aplacarla? Porque está desatada la selva. Lo hemos vivido los últimos días de enero, a mitad de enero, en Chile, en el ambiente económico. Está desatada la selva. Efectivamente. Y con 2 cucharas tú no puedes comer. Y nadie usa 2 pares de zapatos al mismo tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué modelo elegimos de sociedad? Eso por un lado, discúlpame. Y por otro lado, ¿quiénes están conscientes, por ejemplo, en Chile, que este año la zona central tiene un 43% de déficit de agua? ¿De sequía? Pues si la sequía es la peor epidemia de la humanidad, tú lo debes saber mucho mejor que todos nosotros. Por supuesto que sí. Nosotros estamos con tremendos problemas de sequía, ahora que es pleno verano. Y mientras hay sequía acá, en Irán, hemisferio norte, por ejemplo, hay una especie de glaciación. Lo mismo en Nueva York, debido a que el vórtice del Polo Norte se ha ampliado. Entonces el hielo está llegando a zonas que antes no llegaba. Y todo ese fenómeno, Cristian, dramático para los que se ahogan y para los que nos asoleamos y nos secamos, ¿se debe aquí al cambio climático? ¿Al calentamiento? O sea, el cambio climático es producido por el calentamiento global. ¿Qué diablo? ¿Qué pasó? Sí, ¿O es un tema cíclico? Que cada 200 años... O sea, es verdad que durante los 4.500 millones de años de la Tierra,
Ha pasado por extinciones de masa y ha pasado por muchos cambios cíclicos de glaciaciones y ha pasado por muchas cosas. Y de las sequías más horribles. Por supuesto que sí. Y eso es verdad. Las 7 plagas de Egipto, digamos. Por ejemplo. Pero lo particular de lo que está ocurriendo ahora es la intervención humana. Claro. Entonces, claro, mucha gente dice, no, pero si esto es normal. Sí, es normal, pero lo que no es normal es que el responsable, el principal responsable, es la actividad humana. Exactamente. Y ese es el tema. Ese es el tema. Y no se está siendo consciente. Por eso se necesitan líderes que realmente estén preocupados, no como para ganar un voto, sino que estén preocupados. Mira, yo veo mucho individualismo hasta el día de hoy. Y yo siempre pienso que la familia de uno quiere a su familia, obviamente, pero la familia de uno es toda la sociedad. Desde que tú sales, los niños, a veces tú no conoces ningún niño, se te acerca un niño y te pregunta alguna cosa, es parte de tu familia. Nosotros debiésemos ver nuestro país como una gran familia, ¿te das cuenta? Para ¿Cuándo poder se ir rompió cambiando eso? Porque yo recuerdo que hace 30, 40 años atrás estábamos como más cerca societariamente de ese concepto. Como que nos fuimos a las pailas. Nadie sabe quién tiene al frente y nadie le importa un carajo y el vecino no existe. ¿Qué pasó? Las plazas vacías. Así es. Ha sido el Está el jardinero regando, pero no hay nadie, no hay niños, no hay familia, no hay papá, no hay mamá. Salvo excepciones, las plazas vacías, en todas las grandes ciudades de Chile, las plazas están vacías. Eso tiene que ver muchísimo. Muchísimo, antes de responderte eso, pero me acordaste que siempre lo digo ya que lo mencionas y que, pero ahora, por ejemplo, durante la Edad Media la gente peregrinaba a las catedrales. Las catedrales eran el centro del universo. Hoy día se peregrina a los moles. Claro. Y se endeudarse y empobrecerse. Efectivamente. Y se han dejado las plazas de lado, la vida. Mira, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, de que, claro, desde el 73 aquí ganó el capitalismo frente al comunismo, ¿no es verdad? Pues bien, se ha instalado en nuestro país un sistema capitalista, llámale como queráis, libre mercado, sociedad de mercado, es más o menos el mismo capitalismo de Adam Smith y David Ricardo, sin muchos cambios, para que todo el mundo sepa. Pero se ha instalado en los últimos 30 años el capitalismo. Se ha generado riqueza, se ha generado progreso, avance, pero al mismo tiempo desigualdad, y egoísmo, avaricia, es decir, son cosas del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque si uno ve a Estados Unidos, que es el gran capitalista, Chile en los últimos 40 años ha estado repitiendo los mismos problemas de Estados Unidos. Estados Unidos es una tremenda potencia, está a varios años de nosotros en términos de todo, de la ciencia, el cine, la cultura, toda la cosa. Pero al mismo tiempo tú ves una sociedad desintegrada en Estados Unidos. Tú sabes que, por ejemplo, desde el año 2005, el 85% de las familias estadounidenses la componen 2 personas. Atomización de la soledad. Claro, atomización del ser humano. Entonces, como no tengo familia grande, ¿qué me queda? La empresa, la fábrica. Y tienen fantásticas las fábricas. Las fábricas de Estados Unidos, yo he estado en Silicon Valley, conozco lo que sea, conozco lo extraordinario que es trabajar en una de esas empresas. Y lo que se da dentro de la empresa, los bonos, el respeto que hay desde el portero hasta el presidente. No hay jerarquía, hay más horizontalidad, todos te respetan tu trabajo. Claro, porque no tienen familias, porque las familias se han atomizado, porque saca las combinaciones, hombre-hombre, mujer-mujer, mujer-hombre, y un par de más combinaciones de 2 personas. Entonces, hay un problema social en Estados Unidos de magnitudes tremendas, tremendas. Fíjate tú todos estos arranques de asesinatos de personas que se meten a los colegios. Es angustia, soledad, psicosis. Todas esas cosas. Falta de afecto, de amor, de compañía, es todo junto. Todo eso. Discúlpame, Cristian, volvamos a Chile. Y en Chile, el 75% de los chilenos que tienen ingresos ganan menos de 500.000 pesos. Tú lo estás diciendo. 10 tanques de benzina al mes.
Tú lo estás diciendo. Hay 4 millones de chilenos que ganan 250.000 pesos o menos. ¿Cómo vamos a hablar de país ni siquiera en vías de desarrollo? O sea... Es eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Los Chicago Boys, porque ellos fueron, instalaron el modelo acá en Chile, con todo lo que fue la política de choque, y bueno, todo lo que la historia uno conoce, pero en vez de hacer, por ejemplo, un modelo mejor, han repetido... Claro. Repitieron la fórmula en una playa equivocada, porque era otro el estadio. Efectivamente. Era otra la cancha. Habría que haber implantado un modelo combinado. Combinado con un poco... O sea, eso es inteligencia. Haberle puesto talento, no solamente copia. Efectivamente. Y malas copias. Es como, en el fondo, cuando tú te das cuenta que... Mira, siempre recuerdo a un premio nacional de medicina, de ciencia, ya me voy a acordar el nombre exactamente, pero él dijo, mira, muchas gracias, me acuerdo que dijo, pero decía, mira, en mi tiempo, ella ya más viejo, hacer investigación en Chile era ir a Europa durante 4 años, ver lo que se hace aquí y traerlo, lo que se hace en Europa, y traerlo a Chile. Es decir, la investigación que se hacía, científica que se hacía en Chile durante mucho tiempo, era una copia simplemente. Y eso se replica en el Transantiago, se replica en el modelo que hemos instalado, es decir, simplemente copiamos cosas que son para otros países. Claro. Porque si tú te das cuenta, pues claro, yo he vivido en Europa, ¿ya? El Transantiago es para, digamos, la forma de moverse allá es para otra mentalidad. Son personas cuyos recursos no se van a preocupar mucho en pagar una micro, porque la tienen la plata para pagar. No. Pero aquí no hay... Una micro que pasa a las 12, 14 minutos durante 10 años a la hora señalada exacta. Exacta. Limpiecita, impecable, puntual, ordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente, y toda la gente tiene plata para sacar, o por último se la regala el Estado, lo subsidia el Estado. Entonces la gente lo cuida. Pero cuando nosotros tenemos un país donde, como tú decías, hay personas que no tienen ni plata, a veces que no tiene plata ni para la micro, ¿cómo te va a funcionar bien el Transantiago? Entonces, claro, es como... Es como copiar sin ponerle talento, como tú decías. Entonces, yo creo que a mí me preocupan esas cosas. Me preocupan porque, por ejemplo, ahora se aprueba la cosa de eliminar el binominal. Sí. En enero, cuando todos están de vacaciones, ¿ya? Y yo pienso que hay que reformular esta cosa. Por cierto. Claro. Pero cuando me doy cuenta que van a venir no sé cuántos parlamentarios más, cobrando fortunas más que todos los parlamentarios del mundo, detengámonos un poco en eso. Tenemos un país donde nosotros le podemos pagar a un parlamentario más que los parlamentarios de Alemania, más que los parlamentarios de... Entonces... Es un crimen. Eso es lo que o sea, reformulen, pero sí, claro. ¿Cómo van a ganar tanta plata? Es injusto. Aprovechando el tiempo, aprovechando los minutos que nos quedan en el cara a cara de este domingo, Cristian, el desierto chileno avanza medio kilómetro al año hacia el sur. Cuando uno se sube a un avión... Semanalmente me toca a mí recorrer Chile por distintas razones profesionales. Tú vienes del norte, llegas a Serena y sigues, pasas los Vilos, Calera, La Ligua, Santiago, y sigue, pasa Rancagua. Y el paisaje es arena, rulo, seco, los tranques, los embalses. El desierto avanza medio kilómetro al año hacia el sur. ¿Qué se puede hacer? ¿Plantar árboles y regarlos? Cambiar la agroindustria, la economía, la visión de país. Porque si tú te paras, te pones de pie en una meseta en Santiago y miras el Gran Santiago un día sin smog, algún día hay sin smog, tú miras, es lo mismo que mirar en Serena o en Iquique alrededor. Es casi lo mismo. 20 años de esta parte ya no hay verde.
Y no se trata de un jardín bonito del Barrio Alto. No hay verde en ninguna parte. Es rulo, los cerros es rulo, el valle ya no es valle. Pedro de Valdivia se equivocó. Lo que Pedro de Valdivia eligió, que era un valle, ya no es un valle, es un desierto. Así es. Mi respuesta es súper simple frente a esta... O sea, obviamente, para solucionar este problema... Discúlpeme, no es ni siquiera una tragedia, es nomás. Sí. Cambió. Así es. Y va a seguir cambiando. Sí. Y eso está predicho según todo lo que se estudia a nivel de la climatología. Pero para mí, mira, no hay una solución monocausal. Es decir, uno tiene que apuntar por muchas cosas. Claro. Desde el ámbito cultural hasta el ámbito económico, energético. Pero para mí es bastante simple. Yo soy de la idea de mirar Mira, la Tierra siempre es a largo plazo. Los gobiernos a corto plazo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde mi punto de vista, para mí hay que cambiar la matriz energética de nuestro país y se acabó el tema. ¿Y cuál es tu preferencia? No, todas. Multi. Pero, molino, agua, qué entonces, sé yo. Cuando reclaman, por ejemplo, las grandes industrias, no, pero ¿cómo vamos a cambiar el carboncito que tenemos o estas cosas? Hay que sumar. Pero hay que cambiarla. Y se puede cambiar la matriz. Eólica. Se puede cambiar. Ese es el tema. Claro. Lo que pasa es que no se cambia por simplemente voluntades y ahí volvemos a los vicios humanos. Sí, claro. Pero para mí es simple. Al chaqueteo, a los intereses. Efectivamente. Para mí, por ejemplo, cambiar la matriz energética. Y uno le tiene que exigir a las industrias, no solamente chilenas, de todo el mundo, que produzcan lo mismo, pero de forma limpia. Y acuérdate de una cosa, acuérdate del concepto antes las cosas no eran desechables. ¿Te acuerdas? Sí, claro, obvio. Y hoy día prácticamente todo tiene que ser desechable. No. ¿Por qué no recuperamos? Todo se vota finalmente, claro, todo se vota. Hasta los matrimonios se votan como si fuesen desechables. Entonces, ¿por qué no también cultivamos cosas que no sean desechables? Me haces pensar en el cobre. Hoy día está bajando el cobre. Dios mío. Yo te pregunto, ¿cuántos años de cobre histórico en los niveles históricos hemos tenido en el país? ¿Cuántos? ¿Unos 10 serán? ¿10 años? 10. Dime, ¿qué ha dejado el cobre para nuestro país? Yo me pregunto, ¿qué ha dejado el cobre para nuestro país? Qué buena pregunta, no tengo respuesta. No se nota. No se nota. No se nota. Eso es. Y ahora... Es como preguntarte dónde está la plata de los peajes. Claro. La plata de los peajes. Efectivamente. Son fortunas diarias. ¿Dónde está la plata de los peajes? Entonces, y justo ahora que baja el cobre, uno se pregunta, bueno, después de todos estos años de bonanza, sí, ¿nos dejó un puente bonito? No. 40 plantas de desalinización del mar, por ejemplo. Nos dejó el cobre, ¿cómo se llama? Una planta mareomotriz. Nosotros tenemos 4.200 kilómetros de costa. Y hoy día están las máquinas para poder hacer electricidad a partir de la fuerza de la marea. Y están ahí. ¿Compramos una? Ninguna. Las plantas eólicas son plantas ¿cómo se llama? De iniciativa privada. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices... Más embalse, más tranque. El 80% del agua del invierno corre hacia el mar. Se pierde todo. Y vamos a Israel y nos dicen hay que hacer esto. Ah, ya, ok. Volvemos acá. Nada. Claro. Por eso... discúlpame, en La Ligua, en Salamanca, en el pre-norte chileno, miles de hectáreas abandonadas, campesinos, medieros, parceleros que han dejado todo botado, sus casas, su familia, absolutamente todo, y están los campos botados, porque no hay agua. Así es. Y el mar está ahí, a 200 metros. Y tú sabes, por ejemplo, que ya con la tecnología que se tiene, uno con las plantas desalinizadoras, uno ya puede tener agua de riego, incluso agua potable con la tecnología que hoy día tiene. Pero lógico, pero no se hace. Yo saqué al embajador de Israel en la Radio El Conquistador hace algunas semanas atrás y nos lo dijo todo. Digo, oye, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? No tuve respuesta. Por eso... Morirnos de sed. Sí, yo vuelvo porque uno tiene...
¿será bueno uno quedarse callado, no criticar, por ejemplo, a la clase política que hoy día nosotros tenemos? Yo pienso que es al revés. Uno tiene que decir lo que piensa siempre, con dureza, con franqueza, con respeto, pero al hueso. Yo creo que hay un inmovilismo espantoso. Y yo creo que es muy importante los líderes que hoy día se tienen. Cuando se está preocupado de subirse los sueldos, es realmente, desde mi punto de vista, es una vergüenza lo que se está haciendo. Así es. Por eso me preocupa esta parte de la conversación. Me preocupa lo que está ocurriendo. Me preocupa mi país, me preocupa mi pueblo y me preocupa sobre todo Sudamérica también, porque uno de los bonitos elementos de lo que viene, y siempre yo lo rescato, y no solamente por los mayas, sino por las tradiciones y las profecías de la India, donde me tocó estar, se habla de que Sudamérica tiene que levantar la voz y traer orden al mundo. Nosotros somos el futuro frente al mundo entero. Eso está escrito por las grandes profecías de nuestros tiempos actuales. Entonces, démonos cuenta la responsabilidad que tenemos para el futuro. Somos nosotros el mundo del futuro. Mira, nuestro país es fantástico, Tomás. Aquí, fíjate tú, claro, discutimos, criticamos, pero somos un país tolerante con toda la religión. Aquí pueden vivir judíos y musulmanes y viven en paz porque nosotros somos así. Son bien recibidos en general todos los vecinos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de lo que somos para construir un mundo mejor, porque lo que ha estado haciendo deja mucho que desear. Finalmente, lo segundo que nos queda, Cristian, ¿cuál es tu enfoque del conflicto chileno-mapuche, de todo lo que ocurre en algunas zonas del sur de Chile? No es todo el sur de Chile, en algunas zonas del sur de Chile. ¿Por dónde se empieza a resolver un problema de esta envergadura, de esta profundidad y de tanta violencia? Sí, mira, de un lado, y primero, a nivel histórico, si uno se da cuenta, de un lado primero, que fueron los españoles y los chilenos contra los mapuches, y ahora con toda la barbaridad también que han hecho algunos mapuches. Ahora, todos tienen justificación. Sí, claro. Si esa es la cosa, si en la guerra todos tienen justificación. Sí, claro. Pero yo pienso que hay que partir con un lenguaje mejor con nuestros pueblos originarios. La llamada deuda histórica es real. La llamada deuda histórica con los pueblos originarios de América es real. Con los incas, con los aztecas, con todos. Pero ¿hasta dónde se retrocede en el análisis de esa deuda? Y segundo, ¿cómo se paga? ¿Cuál es la fórmula para que sea un pago justo para unos y otros y mirar para adelante? Mira, hay muchas fórmulas. Porque es infinita la pedida, infinitas las justificaciones y argumentos de uno y otro lado. Mira, yo creo que ahí volvemos a nosotros. Yo creo que soluciones hay, y algunos parlamentarios han dado soluciones bastante inteligentes, eso hay que decirlo, ¿ya? Y también han llegado a darse cuenta que el problema de las tierras mapuche también es un problema de papeles que se sobrepusieron unos a otros. Entonces, títulos y no sé cuánta cosa. Y todos reclaman y todos tienen la razón. Sí. Ese es el punto, todos tienen un poco de razón. Claro que sí. Ahora, yo creo que aquí por eso te digo, o sea, los grandes problemas que hay que solucionar, quienes están llamados a la clase que hoy día está llamada a solucionarla, como son los parlamentarios elegidos por el pueblo, no lo están haciendo. Hay que partir de ahí, hay que partir con conversación. Bueno, las conversaciones están, yo creo que en un momento dado hay que tomar ciertas decisiones y hacerlas cumplir en ese sentido, es decir, ya, estas van a ser las reglas del juego de aquí en adelante, y respetando también todas las cosas, o sea, todos tienen un poco de razón, pero se sigue habiendo conflicto, entonces el problema no está solucionado. Claro, hay una tensión salvaje. Pero hay solución y hay voluntad también, obviamente, de ambos lados, de solucionarla. Yo creo que es imprescindible. Y hay que partir también mucho con el lenguaje. Cuando se habla del comunero, es como el comunero mapuche. Bueno, pero si el comunero mapuche es chileno igual que tú y que yo, claro, pues. Lógico. ¿Te das cuenta? Claro.
Ahora también los mapuches tienen que darse cuenta que, o sea, si quieren formar una nación dentro de nuestra nación, bueno, o sea, es como... poco probable. Claro. Busquemos otra fórmula de integración. Otra forma, porque el pueblo chileno es la asimilación de pueblos. Nosotros somos una asimilación. Es una junta de, claro. Es una juguera muy compleja. Muy compleja, y sobre todo con las inmigraciones de otros pueblos que llegaron después. Claro. Entonces, tú cuando te das cuenta de esto, te das cuenta que, vuelvo a insistir, aquí en nuestro país faltan líderes. Lo has insistido varias veces desde la conversación, Cristian. Que me doy cuenta porque con un buen líder, mira, una vez, mejor no lo digo lo que dijo Manuel Pellegrini, pero Manuel, bueno, una vez escuché por ahí, me llegó el comentario que Manuel Pellegrini, nuestro gran entrenador, dijo, mira, en Chile se necesita un dictador justo como solución. Es decir, una persona que una ideas, ¿te das cuenta? Y que lidere y que entienda. Por eso te digo que estamos nosotros dándonos cuenta que nos están como carcomiendo por todas partes. El otro día, Cristian, tuve la posibilidad de conversar con un mapuche mayor, un adulto de 60 y tantos años. Me dijo, Tomás, lo que no sale nunca en las noticias, que nosotros también somos víctimas de la violencia de nuestros pares mapuches. Nunca uno lo piensa, uno piensa que los mapuches, ¿no es cierto?, algunos mapuches, ¿no es cierto?, líderes, caudillos, revolucionarios, equivocados o no, atentan contra la propiedad, comillas, de los otros, de los chilenos. Pero resulta que hay mapuches violentos que atentan contra la propiedad de sus pares. O sea, hay una desorientación y una confusión y una mezcla de pasiones, por supuesto, impresentable, impresionante. Es que nuestro pueblo mapuche también se ha visto impregnado también por ciertas ideologías foráneas. Claro. Es así. Bueno, hay líderes, comillas, pagados de afuera que están metiendo ahí. Efectivamente, entonces buscan mucha desestabilización dentro de los mismos. Yo pienso que eso mira, todo lo que nos lleve hoy día, lo que hay que hacer es unir. Recuerda lo que dijo Maquiavelo: divide para gobernar. Mientras el pueblo esté dividido, Maquiavelo va a seguir gobernando. El príncipe va a seguir gobernando. Entonces, lo que falta aquí es la unión. Todos formamos parte de una sociedad. Estamos llamados a ser un país tremendamente importante y no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho por la mediocridad humana. Por la ceguera. Por la ceguera. Yo digo, ¿qué hemos hecho en nuestro país? ¿Cuáles son nuestros hitos? Tú tienes a Argentina, aquí nuestro vecino. Desde que tiene papa, reina, cuántos campeones mundiales de no sé qué otra cosa. Y tan desordenados que son, igual zafan. Igual zafan. Qué curioso, Y son simpáticos también, qué sé yo. Sí. Pero tú te das cuenta que aquí, por ejemplo... Y están creciendo al 4.6. Claro. Y nosotros al 1.7. Aquí no se apoya el deporte, por ejemplo. No se apoya la lectura. ¿Nos falta pasión bien dirigida? Yo creo que nos falta pasión bien dirigida. Nos falta pasión bien dirigida y nos faltan... Piensa tú la educación que tenemos. Cristian, se nos fue el tiempo de un viaje. Te agradezco mucho esta conversa. Quiero preguntarte a quemarropa por curiosidad. ¿Cuál es el animal o ave que más te llama la atención en tus estudios científicos? Así, el que más me gusta, quizás, no sé, muchísimo. Pero me gustan todos. Me gustan todos, el león, el caballo, la ballena, el delfín. No podría decir uno solamente, en realidad. ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿Por qué? Porque te he visto en Mentiras Verdaderas muchos jueves, tú vas los jueves, los miércoles me parece, y he seguido un poco tu inquietud. Tú eres un tipo multi-inquieto. Entonces quería hacerte esa pregunta. ¿El día o la noche? La noche. ¿Tu plato preferido? Todo. Oye, y finalmente, ¿rubias, pelirrojas o morenas? Todas son bonitas, yo tengo mi señora, así que también feliz. Bien, me parece muy bien. Cristian, muchas gracias por venir a la conversa y aquí tenemos las mejores del mundo, premiadas en todo el mundo, me consta, y realmente fenomenales, para que compartas con tu mujer, tu familia. Tomás, la verdad que ha sido un grato gusto estar contigo acá, ha sido una conversación y volveremos a conversar. Estamos en el capítulo 1, deben ser unos 40. Okay. Te agradezco mucho. Tomás, un gustazo.